ser A por 10 a la 3 es igual a 42,43. Lo mismo para B, lo mismo para C y lo mismo para D. Estos términos se usan en lo que es la ecuación del CP, en esta parte, que como pueden ver es A más B más C más D. Entonces, acá nos pone un ejemplo en el cual, este es el ejemplo de la acetona en estado gaseoso. Acá tenemos el estado. Y es 71,96 por 10 a la 3. Acá, en la ecuación, los exponentes de las potencias se vuelven negativos. ¿Por qué? Acá tenemos, este es el ejemplo, como les había dicho, del acetileno. Tenemos que A por 10 a la 3 es 42,43. Entonces tenemos eso. A por 10 a la 3 es 42,43. Pero acá en la ecuación del CP no necesitamos A por 10 al cubo, necesitamos solo A. Entonces en esta ecuación despejamos lo que es A y esta potencia pasa al otro lado como división y para hacer multiplicación se invierte el signo del exponente. Y por eso es que A, en este caso, simplemente sería 42,43 por 10 a la menos 3. Y lo mismo para los demás términos. En este caso, sobre todo para las bases, para el exponente. Y finalmente, si queremos el CP, directamente colocamos, o sea, en esta ecuación, las constantes. La constante A directamente es todo este valor y lo colocamos simple. El primer término A no tiene el término de temperatura, entonces directamente es la constante A. Para B tenemos igual la constante, el valor lo reemplazamos y lo multiplicamos por el primer término que aparece de temperatura como está en la ecuación. Y lo mismo para C y para D. Es así como reemplazamos las constantes. En este caso, como ustedes pueden ver, algunas constantes tienen signos negativos. Entonces, al momento de reemplazar, se coloca ese signo. Es decir, acá es una consideración directa, todo con signo positivo. Pero si C, digamos, en este caso es negativo, se introduce el signo negativo. ¿Sí? Entonces, es así como vamos hallando los CPs de los diferentes compuestos que vamos manejando en todos los demás ejercicios. Bien, en esta parte es un poco ya difícil manejar estos términos grandes porque este no es el CP directo. Lo que se tiene que hacer es, en este término, es integrar. Como acá pueden ver, se integra el CP que está en función de la temperatura. Entonces, al tener aquí constantes grandes y exponentes también un poco grandes, se va haciendo un poco largo, ¿no?, lo que son los ejercicios. Para esta parte comúnmente es más práctico tener lo que son las calculadoras programables, esas calculadoras grandes en las cuales puedes tener una hoja Excel, digamos, en la cual este cálculo de la integral de este término sería más fácil, ¿no?, más rápido incluso. Y al momento del examen ustedes saben que lo que falta es tiempo. Entonces, en esta parte sí es un poco complicado, así que si tienen las calculadoras grandes, puedo ver si podemos tomarnos un tiempo de una clase para poder enseñarles cómo se podría programar, porque sobre todo para el tercer parcial es cuando tenemos una sumatoria de unos 3 o 4 términos de estos CPs con las integrales. Entonces, ese tipo de ejercicios ya es un poco más largo, más difícil, y hasta en los números, un mínimo error y ya te falla. Entonces, ese es el detalle con los CPs. Ahora vamos a ver un poco más lo que son estas tablas. Como ya les he explicado, aquí están, estas son las partes de las constantes. Entonces, para cualquier elemento o compuesto, directamente usamos estas constantes. Entonces, es importante también considerar en esta parte, como ya les había dicho, el estado. Por ejemplo, el acetileno, si un ejercicio nos menciona acetileno,
tenemos que ver de qué estado nos está hablando. Acá las constantes, si se pueden dar cuenta, son distintas para estado gaseoso o líquido. Por ejemplo, acá la acetona tenemos en estado líquido y en estado gaseoso. Y las constantes no son las mismas, por lo cual el CP no va a ser el mismo. Otra cosa que también pueden considerar en esta parte es el rango de unidades de temperatura. Saben que el CP, bueno, esta parte de lo que es energía y demás es un poco, es muy delicado, ¿no? Por el tema de las temperaturas y todas esas cosas. Entonces, de vez en cuando no está mal revisar el rango de temperaturas en el cual funcionan estas constantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, nos dan un ejercicio que nos habla, digamos, de acetileno gaseoso a una temperatura de -50. Entonces, no está en este rango y estas constantes no podríamos usar. Ahí también entra en correlación, digamos, con lo que es el estado, ¿cierto? Porque va a estar en estado gaseoso a estas temperaturas. Entonces, o en todo caso puede ser, no sé, vapor saturado, vapor sobrecalentado. Entonces, todos esos temitas ya van cobrando sentido y es también bueno revisar de vez en cuando esta parte para ver de qué temperatura es válido estas constantes. Bien, como seguramente han revisado estas tablas, tenemos para diferentes compuestos. Tenemos acá también la fórmula de los compuestos y el peso molecular. Entonces, en este caso, para estos ejercicios, lo que hacemos es usar este peso molecular que tenemos acá en las tablas. Porque, bueno, si tenemos las tablas con los pesos así, con decimales y demás, es importante usar estos pesos que tenemos. Por ejemplo, si nos habla de benceno, ya no calculamos con la fórmula, directamente acá tenemos el peso molecular y lo usamos en nosotros. Y bueno, este es el detalle de estas tablas, de lo que son los CPs. Ahora tenemos el apéndice D1, que es también algo que vamos a usar, referido a las propiedades físicas de los compuestos. Igual tenemos un listado de muchos compuestos y tenemos aquí diferentes datos que nos van a servir, que vamos a usar. Para empezar la fórmula, eso sí es lo que nos dan. Después el peso molecular también nos los da con los decimales y demás. Esto es el peso específico o gravedad específica. Acá tenemos la temperatura de fusión, el punto de fusión, lo tenemos en grados centígrados. Acá tenemos el delta H de fusión también, la entalpía de fusión en kilojoules sobre mol. Esta es la temperatura en el punto de ebullición en grados centígrados. Acá tenemos la entalpía de vaporización igual en kilojoules sobre mol. Acá es la temperatura crítica, la presión crítica. Y estos son los calores de formación y de combustión también de cada compuesto en las unidades de kilojoules sobre mol. Si hubiera alguna duda tal vez sobre estos términos, acá tenemos lo que es cada punto. Acá, por ejemplo, esta parte nos dice acá C y J, entonces es el calor de fusión a una temperatura media, una atmósfera. Entonces, pueden revisar, ¿no? Las notitas y demás que tiene cada tablita para entender un poco mejor si es que hubiera algunas dudas o confusiones respecto a este tema. Entonces, como les había dicho, igual tenemos de diferentes compuestos y vamos a usar, ¿no? Lo que son estas temperaturas de ebullición, de fusión y las entalpías también de fusión y de vaporización. Son términos que se usan, por lo cual sus valores tenemos que tenerlos, ¿no? En estas tablas. Bien. Hay más datos en estas tablas que en algún momento también se pueden usar. Por ejemplo, acá la presión de vapor y demás cosas, son las constantes de Antoine, ustedes saben. Entonces es así, ¿no? Varios datos que tenemos en estas tablas
que de pronto en algún que otro ejercicio pueden sernos útiles, pero las tablas que sí o sí vamos a usar casi siempre constantemente es esta, las de CP con las constantes, y esta de las propiedades físicas, con las entalpías de cambio de estado. Bien, entonces, en los cambios de temperatura, cuando tenemos cómo varía la temperatura de un compuesto, directamente solo de uno, en este caso vamos a tomar el ejemplo del agua, que en una temperatura inferior a 0 está en estado sólido, que es, si hubiera cambio de temperatura, es el calor sensible. Si tenemos un delta de temperatura, en ese caso se usa el CP. Las tablas de CP con las constantes y demás, en ese caso se usa. Cuando tenemos un cambio de estado de sólido a líquido, tenemos lo que es el calor latente, que es a una temperatura constante. Y es ahí cuando se maneja la entalpía de, en este caso, de fusión. También, una vez que está en estado líquido, hasta los 100 grados centígrados, si hubiera un cambio de temperatura, se maneja el calor sensible con un delta de temperatura. Se maneja nuevamente los CPs en estado líquido. Acá sería el CP en estado sólido. Es igual, como les había dicho, el CP varía en función del estado en el que se encuentra el compuesto. Y nuevamente, si tenemos un cambio de estado de líquido a vapor, hablamos de calor latente a una temperatura constante. Para el agua, ustedes saben que es a 100 grados centígrados. Y en adelante, más cambios de temperatura superiores a 100, el agua está en estado gaseoso. Y también usamos lo que es el calor sensible, igual con el CP, para el agua en estado gaseoso. Entonces, en este caso, para el agua tenemos lo que son estos cambios de estado. De sólido a líquido es fusión, como les había dicho, y usamos la entalpía de fusión, que lo tenemos en tablas. Bueno, acá del agua podemos ver el ejemplo. Aquí está. Agua y tenemos la entalpía de fusión. El cambio de estado de líquido a sólido, si fuera inverso, se llama solidificación, y usamos lo que es la entalpía de solidificación, que en valor obviamente no es igual al negativo de la entalpía de fusión, porque es el proceso inverso. Lo mismo para una conversión para un cambio de estado de líquido a gas, que es la evaporación, usamos la entalpía de vaporización, que también lo tenemos acá. Esta es la entalpía de vaporización, y tendríamos el valor del agua. Lo mismo para el proceso inverso, que sería el cambio de estado de gas a líquido, que se llama condensación, y usamos lo que es la entalpía de condensación, que en términos numéricos sería igual al negativo de la entalpía de vaporización. Entonces, en esta parte de lo que es los balances de energía, vamos a tener ejercicios que se refieren a estos cambios de estado. Como que, digamos, un compuesto pasa de estado sólido a una cierta temperatura, hasta el estado gaseoso a cierta temperatura. Entonces, bueno, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio bastante simple en el cual quiero que vean cómo se maneja, ¿no?, esto de los cambios de estado. Claro que hay más tipos de ejercicio, más cosas en las que vamos a manejar el CP y demás, pero por esta clase, como para que nos familiaricemos un poquito con las tablas y los valores, vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Entonces, nos dice calcular el calor necesario para calentar 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados hasta vapor de agua a 150 grados centígrados. Entonces, acá igual podemos hacernos lo que es una esquemita. Tenemos inicialmente agua sólida, es decir, hielo, 10 gramos a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y por un proceso va a pasar a agua líquida, no, agua en estado vapor, ¿está mal? Vapor, a 150 grados centígrados. Entonces, acá el calor directamente
sería igual al número de moles por la variación de entalpía. Esa sería la ecuación simple, la única ecuación. Y en este caso lo que vamos a hacer es manejar la entalpía en los diferentes cambios de estado y cambios de temperatura que vamos teniendo del agua en todo el proceso. Entonces, lo primero que hacemos en esta parte es tener la cantidad en mol. Esto es importante porque, como pueden ver en todas las tablas, los valores siempre son sobre mol. Entonces, cualquier dato que nos den de cantidad, tenemos que convertirlo a moles. Sí o sí, eso no se tiene que olvidar. Entonces, nos dice que tenemos que poner el peso molecular, lo convertimos a lo que son moles y tenemos el número de moles del agua. Y eso lo dejamos ahí porque vamos a reemplazarlo al final en la ecuación. Entonces, el proceso completo sería este. Inicialmente tenemos agua en estado sólido a menos 20 grados centígrados. Por calor sensible, que es el de variación de temperatura, vamos a llegar primero hasta los 0 grados centígrados, aún en estado sólido. Después, en esta parte va a pasar a estado líquido. Vamos a tener calor latente con la entalpía de fusión. Esto, como saben, se lleva a una temperatura única, es decir, a 0 grados centígrados. No hay variación de temperatura. Entonces, ya tenemos agua en estado líquido. Pero tenemos aún que ir al estado gaseoso, al estado vapor. Entonces, pasamos con calor sensible a un cambio de temperatura de 0 a 100 grados centígrados, que es en el cual es la temperatura de ebullición, ¿no?, del agua. Entonces, eso es en estado líquido con el calor sensible. Entonces, a 100 grados centígrados pasamos al estado gaseoso por medio del calor latente. Esto con la entalpía de vaporización. Y una vez estando ya en el estado gaseoso, subimos nuevamente la temperatura hasta 150 grados centígrados por medio del calor sensible. Entonces, tenemos lo que es la fórmula del calor. En este caso, mantenemos n, o sea, tenemos aún el valor numérico, pero vamos a manejarlo aún en estados en términos algebraicos. Entonces, primero tenemos calor sensible, cambio de temperatura, de menos 20 a 0 grados. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a tener una diferencial de entalpía y va a ser la integral, ¿cierto? La integral del Cp sólido, en estado sólida del agua, desde una temperatura de menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, una integral. Esto es el término del cambio de temperatura del agua en el estado sólido, el calor sensible. Entonces, luego hacemos el cambio de estado, que es con la entalpía de fusión, como les había dicho, a 0 grados centígrados. Luego pasamos a lo que es el cambio de temperatura de nuevo en estado líquido por medio del calor sensible. En este caso, nuevamente tenemos la integral. En este caso, del Cp del agua en estado líquido, desde una temperatura de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Luego, nuevamente, acá tenemos el cambio de estado de líquido a gaseoso con la entalpía de vaporización, esto a 100 grados centígrados del agua. Y por último, el último cambio de temperatura de 100 a 150 con la integral. Acá usamos el Cp del agua en estado gaseoso. Entonces, esta sería la ecuación, digamos, reemplazando ya los términos necesarios. En este caso, la entalpía, esta diferencia de entalpía sería todo este, considerando, como ya les había dicho, todos los cambios de temperatura y cambios de estado que tenemos en todo el proceso. Entonces, como pueden ver, este ya es un término. Ya. Bien, como pueden ver, es un
término un poco largo, ¿cierto? Porque acá ya tenemos lo que son los CPs y tenemos que integrar y demás. Entonces, para esta parte es mejor primero ver los CPs en cada estado de manera separada. Entonces, para el CP del agua en estado sólido. Este es un valor que no está en las tablas, creo. Me he estado fijando y creo que lo tienen. Si pueden, bueno, se los voy a igual subir este documento, pero en sus tablitas o en algún cuaderno que tengan pueden anotárselo. El CP del agua en estado sólido es 2,09 joules sobre kilogramo grado centígrado. Acá tenemos kilogramos y no podemos manejar esto porque los demás términos en las tablas y demás están en mol. Lo primero es la conversión a moles con el peso molecular. Entonces ya tenemos CP 37,62 joules sobre mol grados centígrados. Ese es directamente el CP en término numérico, que lo reemplazaríamos acá y luego vamos a proceder a integrar. Ahora vamos con el CP del agua en estado líquido. Esto lo vamos a ver acá de las tablas. Entonces, primero tenemos que fijarnos el estado. Y las constantes. En este caso solo tiene una constante, que es la constante A, 75,4. ¿Cierto? Entonces, como habíamos visto acá, esta parte de la constante está por 10 a la 3, pero al reemplazar, como ya les había dicho, se vuelve 75,4 por 10 a la menos 3 directo. Como es el término A, es el término libre, entonces solo sería ese valor numérico. Y luego vamos a analizar el CP del agua en estado gaseoso. En esta parte, si se dan cuenta, al cual acá en tablas, tenemos las constantes del agua en estado gaseoso, están acá. Y acá ya tenemos lo que son las 4 constantes. Y solo reemplazamos, en este caso, 33,46. Como este término A, directamente va a ser por 10 a la menos 3, el término B va a ser por 10 a la menos 5, el término C va a ser por 10 a la menos 8 y el término D va a ser por 10 a la menos 6. Entonces acá está como de esa forma. El término A directamente es por 10 a la menos 3. Este no tiene es el término simple, no tenemos temperatura acá. Tenemos el término B, acá sí lo multiplicamos el primer término de la temperatura. Luego el término C por la temperatura al cuadrado y el término D con su signo incluido. Acá pueden fijarse que el término D tiene su signo negativo. Entonces, con el signo incluido por el término de temperatura al cuadrado. Entonces, acá, como les había indicado también, es importante que se fijen las unidades. Está en kilojoules mol grados centígrados. Entonces, no se olviden esas cosas. Por ejemplo, acá ya tenemos los 3 CPs. El primer CP lo tenemos en joules, ¿cierto? El segundo en kilojoules y el tercero también en kilojoules. Esto podríamos convertirlo ahora en kilojoules directamente y reemplazarlo posteriormente como vamos a seguir resolviendo. O como está acá en el ejercicio, dejarlo en joules y luego hacer la conversión necesaria. Enseguida vamos a terminar esta parte del ejercicio. Creo que el tiempo ya se va a cortar y bueno, no quiero que se corte a media explicación. Entonces voy a crear otro enlace, ¿sí? Para que puedan unirse y continuar con el ejercicio.